Hola, bueno, vamos a dar continuidad a la segunda parte de esta revisión, a la última parte de esta revisión de propuestas de proyectos urbanos, en este caso del contexto nacional, de estas playas ferroviarias que se han ido refuncionalizando los últimos años en la ciudad de Buenos Aires y que nos dejan una situación bastante interesante para analizar las posibilidades bueno, y ver un poquito cómo se ha ido desempeñando este tema acá en el contexto nacional, acá cercanamente. Bueno, vamos a iniciar por esta que es la playa ferroviaria de Liniers, del año 2013. Ahí lo que pueden apreciar en el área de intervención es este sector, que estoy delimitando con el puntero por acá. Lo que se puede ver, esta banda es la autopista, esto es la cancha de Vélez, y estas son actividades deportivas que están ahí ligadas al club. Y por acá pasaría el ferrocarril, el tren, que va soterrado y es lo que genera la posibilidad de una apertura y un nuevo parque urbano. En este caso, la propuesta se centra básicamente en la refuncionalización de estos volúmenes rojos, que son los galpones ferroviarios, de los talleres ferroviarios, una definición con un predominio arquitectónico en esta banda, con bloques de manzanas, conformados con una situación predominantemente urbana, con mucha presencia del verde, en esta espina central, la cual está delimitada por áreas verdes, de un lado este parque lineal, que cose y articula con este frente urbano de este lado, gracias a que desaparece la vía del ferrocarril por acá, y un parque que aparece del otro lado, con algunas edificaciones preexistentes y algunos edificios sueltos, ¿no? Un predominio del verde con algunos edificios que cargan de contenido, y una estrategia de reconexión por debajo de la autopista, donde aparece una calle de carácter barrial por debajo de la autopista y conexiones transversales que permiten conectar este parque verde por este lado con estas áreas verdes de los clubes del otro lado de enfrente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, este es el plano de la propuesta, donde podemos reconocer a partir de la traza de la vía que venía por este lado, el soterramiento del ferrocarril genera esta posibilidad de este despegue, de este parque lineal sobre el ferrocarril soterrado, y en este caso, ¿no? la propuesta de una espina central edificada con parques que lo articulan a ambos lados, ¿no? Una espina principal con un parque que articula con este sector urbano, para el cual apareció una propuesta de reconformación de este borde urbano para contener este parque lineal de este lado, y algo similar del otro lado, un parque de este lado con una estrategia por debajo de la autopista para reconectar con los sectores urbanos del otro lado, con este parque, atravesar estas situaciones de parques de este lado y conectar este verde público con este verde de las actividades deportivas. Como se puede ver en este gráfico que aparece en el ángulo, una de las principales estrategias que tiene que ver con esta propuesta, no es casual que se vea tan verde este plano de esta propuesta, porque en un área muy densificada, fíjese, en todo el blanco y negro de la foto de fondo, qué falta de espacios verdes que se ven, ¿no? Entonces, en este caso, una de las ideas fuertes de la propuesta tiene que ver con generar que estas manzanas no son manzanas cerradas, sino que son manzanas abiertas, con bloques edificados abiertos, y el corazón de manzana está ganado para el uso público, fortaleciendo, generando nuevos espacios de uso público, como vimos en algunas de las propuestas que vimos en la primer caso en Barcelona, por ejemplo, ¿no? En la recuperación de algunos sectores urbanos de Barcelona en el 22 arroba, pero que además permiten que esos corazones aportar grandes espacios verdes a la ciudad, que es lo que está faltando. Gracias a esa estrategia se puede llegar a tener que que 3/4 partes de la propuesta a refuncionalizar del sector siguen siendo espacios verdes abiertos a la ciudad. No me voy a detener mucho, pero en este caso podemos ver cómo la estrategia principal del sistema de movimientos
como las principales vías van en este sentido horizontal de la pantalla, en estos dos puntos más fuertes se proponen estaciones intermodales donde uno puede pasar de un sistema de transporte a otro, y en esto, que era una gran barrera urbana, aparecen nuevas posibilidades de conectar este sector con el sector de arriba de la pantalla con el de abajo, ¿no? A partir de estos nuevos conectores que van permitiendo atravesar el predio. Y acá podemos ver esta situación en imagen, ¿no? El parque, que es este parque, que es donde predomina la situación de parque con algunas edificaciones insertas, ¿no? El predominio del parque con algunos bloques edificados, y toda la nueva reconexión que se va por debajo de la autopista, con la posibilidad de conectar este parque nuevo con las actividades deportivas que se dan del otro lado de la autopista. Esta situación que ahora se puede apreciar claramente, el bloque edificado con la puesta en valor de los galpones para actividades culturales y recreativas y comerciales, estos bloques con corazones de manzanas abiertos con mucha presencia del verde, y los dos parques que delimitan la propuesta, hacia un lado con la autopista y las conexiones bajo la autopista con los parques recreativos de aquel lado. De este lado el parque lineal, gracias al soterramiento del ferrocarril y la costura con esta situación urbana y esta forma de costura de un camino zigzagueante que va de un lado al otro de la ciudad. Y acá podemos apreciar esta situación estratégica de la propuesta, donde a la derecha podemos ver la situación de este lado, la situación del predominio construido con una fuerte presencia del verde, tanto en la definición de las terrazas como en los corazones de manzanas, y del otro lado, predominio del verde con presencia de algunas edificaciones existentes o nuevas que cargan de contenidos a ese parque urbano central, ¿no? Bueno, y acá una propuesta, una imagen general donde se van viendo los corazones abiertos con el verde, la situación pasante en este sentido, y los parques lineales en el otro. Y podemos ver acá también cómo se dan estas recuperaciones de estos grandes galpones ferroviarios, de los talleres ferroviarios, recuperados para actividades recreativas, comerciales, culturales, bueno, y de recreación. Que esto tiene mucha similitud con la situación que tienen ustedes para intervenir, porque en el predio de ustedes hay gran presencia de galpones ferroviarios de distintas características, que bueno, hay que ver qué ideas de intervención tienen ustedes. Vamos a una segunda playa ferroviaria, la de Palermo, año 2013. En este caso es una propuesta muy contundente desde lo morfológico, es un terreno estrecho y con un perfil diverso. El terreno generaba una fuerte fractura entre ambos sectores de la ciudad, de modo que hay un perfil, un sector urbano mayormente desarrollado de este lado y uno más deprimido desde el desarrollo urbano desde este otro lado. Entonces, para ello aparece primero una estrategia de un parque que suture, y la conformación de bordes urbanos continuos. Por este lado tenemos una estrategia de generar un frente continuo, a pesar de primero establecer un borde, el borde del terreno de intervención iba siguiendo esta línea acá, así, 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 y así. Bueno, la voluntad de generar una línea continua y luego una morfología continua. Y para ello aparece toda esta estrategia de ir concatenando distintas conformaciones morfológicas para poder lograrlo. Lograr el frente continuo y juntarse con la morfología que venía de este sector de la ciudad. De la orilla de enfrente pasa exactamente lo mismo, pero con distinta forma. Una voluntad de unificar criterios donde se reconoce de la orilla de enfrente un basamento de algunas alturas dominantes de 4 o 6 niveles y algunos desprendimientos de alturas mayores y de sentido puntual. Entonces aparece esta situación en amarillo, la propuesta que tiene que ver con estos elementos que replican las alturas de estas edificaciones existentes a nivel peatonal y que consolidan la situación del paseo
peatonal, y desprendimientos en alturas para otros usos, replicando y dándole continuidad a este perfil urbano, con lo cual uno tiene en todo este parque lineal una presencia de un perfil continuo dado por un basamento que de alguna manera replica estas alturas y replica también las de la orilla propuestas para la orilla de enfrente, y por otro lado unos desprendimientos verticales que aluden a estas situaciones de preexistencia. En cuanto a la conformación del vacío central, está definido por dos situaciones. Una situación que es un gran solado para actividades comerciales, recreativas, urbanas, y un gran verde para actividades recreativas y deportivas y de mayor presencia de la naturaleza. Y esas dos franjas, en una instancia, en un primer momento, están divididas por el ferrocarril que las atraviesa en algunos momentos, y un segundo momento donde el ferrocarril pasa elevado, y al elevarse eso permite una gran reconexión urbana y conexión interna del propio parque, porque debajo de estos sectores del ferrocarril aparecen lugares para conexión de estos diferentes, ¿no? Del gran solado con el gran verde, pero además aparecen lugares para equipamientos comerciales que cargan de contenidos tanto para la izquierda como para la derecha, unificando la propuesta. Luego de estas estrategias generales aparece un estudio, que esto es lo que van a tener que desarrollar ustedes más adelante, cuando tengan la idea ya más definida, de cómo se definen los bloques edificados, los espesores que van teniendo cada uno de estos bloques en relación a la función, ¿no? Y al uso que van a tener ahí adentro, si van a ser viviendas, si van a ser equipamientos, si van a ser oficinas, y cómo cada uno de esos bloques dan una conformación, un estudio, una verificación a vuelo de pájaro de la conformación general, y una verificación a situación urbana, ¿no? Cómo conviven las edificaciones existentes con los nuevos emprendimientos verticales o estos nuevos bordes que se empiezan a definir. Para luego, bueno, también lo mismo en una situación del parque, este nuevo frente que se gana definiendo el borde del parque y el tren que pasa elevado y que permite estos arcos que pase por debajo y conectar con la otra parte de la propuesta, para luego caer en un estudio detallado de cada uno de los bloques edificados, por cuántas, una división en parcelas, y un estudio detallado de cada parcela, qué usos y qué cantidad de metros cuadrados de cada uso, para llegar a tener un número final de cuántos metros cuadrados de cada uso estoy teniendo en la propuesta general, ¿no? Acá tenemos un detalle y una verificación de las parcelas y el desempeño arquitectónico que permite cada una de estas tipologías y estas morfologías. O sea, acá ya hay una mirada clara de estas morfologías, qué desempeño urbano tienen y qué desempeño arquitectónico tienen. Y obviamente una situación de corte del desempeño arquitectónico y los espacios urbanos que se terminan definiendo. Bueno, la playa ferroviaria de Caballito, año 2014, al año siguiente. Primero, una conceptualización de la situación general, que tiene que ver lo que implica el soterramiento del ferrocarril y esta generación de un gran parque lineal con grandes eslabones que tiene que ver con los predios, los galpones ferroviarios, que dan lugar a estos eslabones principales, que son grandes parques a partir de una gran traza, ¿no? Un elemento lineal con puntos focales, con los predios ferroviarios a recuperar, donde este de Caballito es uno de ellos. En este caso, un claro reconocimiento de un problema de una falta, de una barrera urbana, en donde se reconoce un borde urbano y la reconfiguración de un borde urbano y la redefinición de un borde urbano, de un lado; por el otro lado, el reconocimiento de preexistencias y su reconexión con preexistencias del tipo deportivo y algunos galpones por este sector que tienen que ver para actividades recreativas y culturales, y una actividad del parque que expresa muy claramente lo que se pretende en la propuesta, que tiene que ver con una sutura urbana y un diseño de parque que va claramente en forma de sutura, yendo de un borde de la ciudad al otro
y oficializando esa sutura entre los dos bordes de la ciudad que ahora se están conectando. Un reconocimiento de la situación actual, donde el tren pasa a nivel y la ciudad se conecta con algunas arterias que pasan por arriba, una primera instancia de la propuesta donde la conexión vehicular pasa por debajo, y ya la ciudad empieza a ganar más protagonismo en la situación del nivel cero, conviviendo con el ferrocarril, y una segunda instancia donde se logra pasar el ferrocarril a estar enterrado, y la ciudad gana por completo el nivel cero y el vehículo pasa a estar, a conectarse por debajo. En este caso podemos ver claramente cómo ante una situación de un borde urbano que se venía dando y una tipología de manzana, bueno, aparece una primer continuidad de este borde urbano con la arteria de conectividad por este lado, pero ya con una tipología, aparece una manzana que conecta con el tejido existente, pero ya es una prefiguración de manzana diferente, donde el corazón de manzana es abierto, y donde, o sea, de alguna manera se continúan los perfiles, pero ya la manzana es muy diferente, es una manzana abierta y con una linealidad de elementos que se desprenden de este lado en relación al parque y que generan una gran situación de predominio peatonal y de recreativo de carácter más urbano, si se quiere, similar al que habíamos visto en la playa ferroviaria anterior, y que en este caso estos elementos que aparecen por acá buscan una permeabilidad entre este espacio urbano peatonal y este espacio de gran parque recreativo, porque estos elementos son permeables por debajo y estos elementos puntuales son permeables a través de ellos. Bueno, y acá se ven los equipamientos deportivos y la refuncionalización de los predios, de los galpones ferroviarios para actividades culturales, y el parque en forma de sutura, ¿no? Acá podemos ver la volumetría que se permite, donde a partir de todas esas intenciones se descomponen distintas tipologías, distintas morfologías, representadas por distintos colores, volúmenes altos que no tocan el cero, con permeabilidad por debajo. Los celestes y los rojos son volúmenes que son un poco más bajos y que en las actividades de planta baja tienen actividades comerciales para cargar de contenido los corazones de manzana, como todo este paseo central, y estos volúmenes verdes que actúan de contención de este espacio peatonal central y de articulación de ese espacio con el gran parque que aparece por acá. Entonces, luego de esa definición, pasamos de la idea de la propuesta general, de la definición de volúmenes en relación a esa propuesta, para luego pasar a un estudio de estos bloques, de estas especies de manzana, donde uno puede tomar este bloque, por ejemplo, vendría a ser este que está por acá, este bloque vendría a ser este que está por acá, donde uno ya puede empezar a ver el desempeño de cómo se conforman cada una de esas manzanas, los espacios, las relaciones entre los bloques, las proporciones que van dando, y de alguna manera, como veíamos en el Lisbon, pueden haber volúmenes que se quedan más abajo para que otros volúmenes empiecen a tener juego por arriba, volúmenes que se desprenden por debajo y generan permeabilidad entre la propuesta y el sector urbano existente, volúmenes que se quedan más bajos para que otros que tienen permeabilidad por lo bajo y a su vez ganan visuales por arriba. Se van verificando las distintas estrategias en cada una, y eso cómo repercute en la conformación de la manzana, las condiciones de iluminación y ventilación y demás. Para luego de tener de una verificación urbana, una verificación morfológica, una verificación al sector de manzana, para luego podemos llegar a una verificación ya de propuesta de imagen, donde en este lugar uno ve los bloques, las manzanas abiertas, esta gran calle peatonal principal y esta conectividad entre los sectores urbanos en el otro sentido, ¿no? Acá lo vemos claramente, este gran espacio urbano central, que es el corazón urbano de la propuesta. Estas de la izquierda son las manzanas que tienen esos corazones abiertos y que interactúan con el tejido existente de la izquierda, y estos bloques son los grandes bloques edificados con unas plantas muy permeables por debajo, que son las que permiten que este gran espacio central interactúe por acá abajo con
por debajo de este semicubierto con este gran parque que aparece a la derecha, ¿no? Esto que vemos acá es esa gran calle, ese corazón peatonal, estos son los semicubiertos que permiten estos edificios con planta libre, y este es el gran parque. Para luego, allá al fondo, este parque que convive con actividades recreativas y culturales como esas que están ahí al fondo, que serían estas que aparecen por acá con la refuncionalización de los galpones ferroviarios. Bueno, por último llegamos a la playa ferroviaria de Colegiales, que tiene una gran similitud con la playa de ustedes, que tiene que ver, si ustedes se imaginaban que la playa que les había tocado refuncionalizar a ustedes era muy estrecha, esta es más estrecha, porque pueden ver que, por ejemplo, esta banda más fina que eran 60 metros, tienen que quedar, porque el tren sigue funcionando, y está la necesidad de que esa lonja siga existiendo, y lo que se refuncionaliza es este sector que viene por acá, donde esto es una plaza existente, y como verán, este sector que queda acá libre de refuncionalizar no tiene más de 70 metros, o sea, es bastante estrecho. En este caso, lo que me parece muy importante, muy interesante, es reconocer cuál es la estrategia de intervención ante esa dificultad que propone la propia configuración física del terreno. Entonces, para intervenir acá, la estrategia principal, un tema que debería haber dicho, es que en este caso, si bien la di por obvia, pero vamos a aclararla, un problema que trae esta playa ferroviaria, como lo tienen todas implícito, es la barrera urbana, que son estos grandes predios que cortan el tejido urbano. En este caso, esto era un concurso urbanístico y estaba abierto a que cada concursante proponga de qué manera y qué cantidades y de qué manera iban a ser las conexiones posibles entre un sector y el otro sector de la ciudad. En este caso, hay una sola, esta roja era existente, peatonal elevada, y se propone una sola intermedia, que es acá, bajo la vía del ferrocarril. Y la propuesta central de la idea general de esta propuesta se centra básicamente en tratar de concentrar gran parte de la edificación en este volumen que tiene mucha densidad, y las edificaciones, en este sentido, de esta propuesta, se condensan, se conforman en el centro de la propuesta, tratando de lograr grandes visuales, porque si se hubieran puesto en el otro sentido, prácticamente no lograrían participar de los parques que se terminan armando en la propia propuesta, porque se les terminaría el predio. Terminarían mirando la vía más que los parques. Entonces, acá en esta imagen se ve claramente cómo las calles llegan a las propuestas, van llegando, y los volúmenes edificados van teniendo una cara claramente urbana de accesibilidad a las propuestas, y otra cara que abre de pleno a la conformación de estos nuevos parques que van surgiendo. Además, podemos ver cómo algunos volúmenes edificados que están más distantes, el parque que aparece en el medio es un parque público, y aparece esta manzana como una propuesta diferente, donde el espacio central es más acotado, entonces estos dos volúmenes comparten un espacio propio por sobre, como un desdoblamiento del cero, y tienen un parque verde ganado para la propia propuesta arquitectónica. Pero básicamente la propuesta consiste en edificios que van en el otro sentido y liberar, a partir de este gran conglomerado de esta propuesta, liberar la gran mayoría de espacio público para verde urbano, público. Y lo mismo pasa por este lado, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, esta situación. Esta imagen que estamos viendo acá abajo sería una de estas callecitas, que es el acceso a estos bloques edificados, con una muy clara situación urbana de acceso, y donde del otro lado, vamos a ver ahora este frente de acá, esos edificios tienen una clara situación urbana, pero también tienen otro contrafrente, donde tienen una muy clara relación entre los volúmenes edificados y el parque, ¿no? Acá también podemos ver esta situación, que sería la otra cara de este volumen, donde esos volúmenes edificados tienen una cara muy urbana y una cara muy al parque. Y aparecen en estas propuestas también
una situación de conectividad todo a lo largo de la propuesta, que vienen en estos sentidos, y una situación de refuncionalización y de recuperación de algunos galpones para actividades recreativas, culturales. Este es el paso elevado preexistente, ¿no? Y aparecen algunas infraestructuras ferroviarias que quizás no daban por su estado de conservación para su refuncionalización, porque su estado de preservación no lo permitía, pero aparecen de alguna manera como un legado y una generación de espacios públicos preservando la memoria de las instalaciones ferroviarias. Acá simplemente traigo a modo de correlato, como para que ustedes puedan ver lo que es la primera versión, es la que vimos, el primer premio. El segundo premio, cómo arma una situación más urbana y menos verde, priorizando mayor conectividad y dándole menos énfasis a la situación del verde. Y un tercer premio, con una impronta similar. Pero en realidad lo que me importa es traer esto como excusa para que tanto esta propuesta como todas las anteriores que vimos ferroviarias son concursos y ustedes pueden entrar, buscar en internet y encontrar todas las propuestas que sacaron premios y compararlas y mirarlas con un sentido crítico, porque seguramente las que sacaron un segundo, tercer premio o incluso menciones tienen aspectos muy importantes y muy interesantes, que quizás no ganaron, pero no quiere decir que no sean muy buenas para su análisis. Bueno, o sea, y en este caso vuelvo también a la situación de cómo me parece que este último caso les deja a ustedes otra vez, si volvemos al área de intervención, empieza a despertar inquietudes y a arrojar situaciones de cómo intervenir en una propuesta fina y larga con situaciones de borde. Por último, vamos a revisar o a repasar y a pasar rápidamente por nuevos paradigmas de estos criterios de intervención en propuestas urbanas que tiene que ver, primero, algo que ya vimos, que tiene que ver con la promoción de ciudades, que tiene que ver con estas estrategias que van teniendo muchas ciudades en la actualidad, que es de establecer mecanismos o de reconvertir su matriz económica, productiva, y promoverse como actores sociales, económicos, ante el mundo, en actividades de promoción y de promoción a nivel mundial, buscando instalarse en la escena, en el concierto de las ciudades globales y ganar de esa manera atracciones y capitales para el desarrollo de las ciudades. Esto se ve claramente en el proyecto 22 que vimos en la primera parte de estas charlas, también se puede ver en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de Bilbao, que sus actividades económicas no incluían o tenían una muy, muy baja presencia del turismo, y el desarrollo de esta propuesta permitió incorporar una muy fuerte beta económica en el desarrollo de la ciudad. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta las modalidades de gestión. Esto que mencionábamos al principio, que tiene que ver con que estos mecanismos de intervención han permitido que planes que antiguamente con otras formas de intervenir se lograban planes muy interesantes, pero que no se lograban concretar, y bajo esta forma de intervenciones sectorizadas y con la articulación de modalidades de gestión mixta, articulando el sector privado, se han llegado a establecer criterios de intervención muy apropiados y que realmente sean concretados y con intervenciones mínimas de capital por parte del sector público. Lo cual es muy bueno, pero hay que estar atentos. Esto no lo podemos desarrollar en esta charla, pero se puede desarrollar en algún otro momento. Hay que estar muy atentos a cómo estas intervenciones realmente se hacen pensando en la ciudad en su conjunto, y que estas propuestas no terminen siendo guetos introvertidos, donde alimenten más a la fragmentación social de algunos sectores urbanos desarrollados para algunos sectores socioeconómicos y excluyan a otros sectores que no lo pueden. Entonces, a la hora de intervenir hay que estar muy conscientes de cómo se intervienen y cómo se utilizan estas herramientas.
Otro de los paradigmas tiene que ver con las modalidades del transporte. En estos tiempos estamos asistiendo a cambios muy fuertes en relación al cambio a las modalidades de transporte. Simplemente poner el acento en que las ciudades tienen que ser para las personas y las tenemos que diseñar espacios para que las podamos recorrer. El automóvil, tanto automotor como rodado, tienen que ser... son necesarios y son fundamentales para las ciudades, pero no tienen por qué dominar sus escenarios centrales. Y por otra parte, también fundamental, tenemos que tener en cuenta que ciudades de mediana tamaño para arriba, no hay forma de resolver sus problemas de movilidad si no es poniendo el énfasis en el transporte público y pasando a un tercer plano de importancia el transporte automotor individual. O sea, primero el peatón, segundo plano el transporte público y recién en un tercer plano el transporte individual, al menos en lo que confiere a las áreas centrales. Otro paradigma tiene que ver, asistimos, me parece que no hay mejor momento o un momento para ver con mayor claridad esta situación de que tenemos que empezar a repensar cómo vamos a diseñar nuestras ciudades y cuál va a ser la relación de nuestras ciudades con el soporte natural en el cual vivimos, no solo por el propio planeta, sino por nuestra propia calidad de vida. Y esto tiene que ver con las situaciones, como pudimos ver en este caso, por ejemplo, con reconocer la importancia y el grado de importancia que tienen nuestras decisiones que se toman, o las decisiones que se toman a nivel urbanístico, cómo van a estar implícitas muchas cuestiones que tienen que ver con el desempeño energético y las posibilidades de baja huella energética y ambiental que tengan las propuestas arquitectónicas que se puedan desarrollar sobre los designios morfológicos y tipológicos que se proponen en este tipo de intervenciones. Otro tema central tiene que ver con esta situación de que las industrias y el trabajo, antiguamente el centro de la ciudad estaba destinado a la vivienda y a la actividad comercial, y las actividades industriales iban a la periferia por una cuestión de incompatibilidad de uso. Hoy por hoy las actividades centrales están más ligadas al conocimiento y a las industrias de servicios, y estas industrias y estos modos de trabajo claramente pueden convivir en las instancias centrales, y no solo pueden, sino que es deseable que lo hagan. En el centro de las ciudades tienen que convivir todas las actividades y todos los sectores sociales de la ciudad, y todas las clases sociales, todos los usos, y entonces esta incorporación de las actividades productivas del área, de las áreas del conocimiento, de los servicios y demás, bueno, incorpora una nueva mirada sobre las áreas centrales. Finalmente, y de un modo un poquito integral de todos los paradigmas anteriores, asistimos en estos tiempos en fuertes cambios en lo que hace a los modos de habitar, y los modos de habitar cómo repercuten en la forma en la que estamos pensando, o en la forma en la que debemos pensar las ciudades o los entornos urbanos para que se desempeñen estas nuevas modalidades de habitar. Tenemos que ver, en este momento más que nunca, estamos experimentando estas situaciones de trabajo en casa, educación a distancia, sistemas de producción de distintas maneras. Bueno, el mundo está cambiando mucho, y son momentos en los que realmente hay que parar un poquitito la situación y repensar si muchas de las cosas que estamos dando por válidas siguen siendo válidas o requieren una actualización en su concepción general. Por último, y para cerrar esto, los dejo con algunas preguntas conductoras o unos interrogantes que los pueden conducir o hacer que no pierdan el rumbo a la hora de elaborar sus propuestas. El primero de ellos tiene que ver con densificar por qué y cómo y para qué, que tiene que ver con cuando estamos haciendo nuestras maquetitas y estudiando las morfologías, nos tentamos con edificios en altura y densificamos y elaboramos propuestas
morfológicas que nos seducen desde su conformación, pero no nos tenemos que olvidar que adentro de ellas van a vivir personas y entender que si vamos a densificar, ser muy conscientes por qué estamos densificando y qué queremos lograr con esa densificación. Otra cuestión tiene que ver qué aporta la propuesta al barrio de la ciudad. Sepamos que si el sector público se va a introducir, a desarrollar y a refuncionar un sector urbano, no lo hace bajo la lógica generalmente, o al menos en nuestras latitudes, donde el sector urbano, o el sector público, mejor dicho, está muy limitado de sus capacidades de acción y tenemos muchas falencias como sociedad. El sector público, los ejes del sector público no pasan por generar espacios o simplemente generar plusvalías económicas, donde las intervenciones urbanas tienen que servir para que realmente los espacios centrales de la ciudad, que son representativos de toda la sociedad en su conjunto, puedan ganar y poner el eje y el centro sobre el total de la sociedad, y realmente poder responder a esta pregunta con que al final de nuestras propuestas que hayamos hecho, tanto el sector urbano como la ciudad hayan salido beneficiadas con las propuestas que nosotros podamos elaborar. Y por último, no menos importante, ¿a quién va dirigida nuestra propuesta? Nunca tenemos que perder el eje de quién es el destinatario y el rol social de las propuestas urbanas, ¿no? A quién el Estado tiene que estar fortaleciendo, a qué sectores, y estar muy atentos en la conformación de las propuestas que hacemos para que realmente las propuestas que hagamos terminen llegando a esos destinatarios que nosotros nos prefiguramos que iban destinadas las propuestas y que no aparezcan estos procesos de gentrificación que habíamos visto en algún momento inicial de estas charlas. Para finalizar, simplemente 4 palabritas que considero que si ustedes las aplican en sus propuestas, no tengo dudas que van a llegar a un buen desempeño y a una muy interesante propuesta en sus trabajos de refuncionalización del predio en el parque y en la zona del Bosque de la Plata. Así que nada, mucha suerte y trabajen con entusiasmo, creatividad, estudio y dedicación.